Tiene la palabra asambleísta Carmen García. Saludos cordiales, compañeros asambleístas y a quienes nos acompañan en las barras altas, como también a los representantes de los medios comunitarios. Esperamos que su voz sea escuchada el día jueves. Antes de iniciar mi intervención, es necesario establecer que la comunicación tiene su importancia y relevancia en los derechos humanos. Es por ello que está establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos también es el soporte para el establecimiento de la convivencia pacífica y de la dignificación del ser humano. Es necesario, compañeros, de esta apreciación y precisión, porque debemos contextualizar el debate en un aspecto jurídico constitucional de derechos humanos y no caer en el sesgo deliberado, con intereses claramente definidos por los grandes grupos de poder y por los representantes de la partidocracia, en fin, de aquellos que han hecho tanto daño al país y que incluso han minado la mente de los ecuatorianos, de no creernos que somos dignos y sujetos de derechos, compañeros. Debemos tener en cuenta y debemos entender que este tema de derechos humanos no es de intereses económicos o partidistas, menos aún de un gobierno entregado a cumplir los pedidos y designios de los grandes medios de comunicación. Fue evidente que en nuestro país ese derecho humano, reconocido hace casi 70 años, nunca tuvo, y como ahora, el más mínimo respeto hoy, al igual que antes de la ley de comunicación que se pretende reformar. Algunos medios han sido y son cajas de resonancia, donde hay un monólogo, donde nos imponen sus criterios y opiniones y donde las noticias que se difunden son con la clara intención de reproducir un sistema caduco y de saqueo hoy enquistado en el poder. Son verdaderos cercos mediáticos de información. Por ello, compañeros, sin temor a equivocarme, puedo decirles que nos encontramos más o peor desinformados que hace siglos, cuando la información o los acontecimientos los conocíamos con un buen retraso de tiempo. La actual ley entró en vigencia el 25 de junio del 2013 tras su publicación en el registro oficial número 22. Reconoció de manera inédita el derecho a la información y a la comunicación. Es decir, ha diferenciado el artículo 18 con el artículo 384 de la Constitución de la República y ahora ya inventado indebidamente por los defenestrados jueces constitucionales. Y que, ojo compañeros, y que en el informe que no se considera ni siquiera esta modificación. Estas falencias en el informe ocurren por cuanto la estructura del mismo para este primer debate ha sido realizada muchas veces de manera, o muchos temas se los tomaron de manera rápida, que incluso algunos aportes y observaciones que se han hecho por escrito no fueron tratados por la sesión de los asesores y mucho menos por quienes conformamos o integramos la comisión. El informe es tan sesgado de contenido al hecho que al referirse a la Supercom se fundamenta y motiva su eliminación con hechos totalmente subjetivos, al punto de confundir la institucionalidad del Estado con presión coyuntural, de tener como referente de análisis a Human Rights Foundation, cuando todos sabemos que esta organización que se ha pronunciado contra los gobiernos progresistas del mundo, y esta no se ha pronunciado contra el imperio,
o contra los ataques a Siria. ¿Y por qué no se ha pronunciado también por los niños que fueron separados de sus padres y enjaulados? Entonces, compañeros, yo me pregunto qué importancia y relevancia tiene esta organización que no tiene carácter vinculante con los estados para ser considerado como fundamento en este proyecto de ley. Por otra parte, se hace referencia al número de procesos realizados y a las sanciones. Me pregunto, ¿acaso al aplicar la ley a quienes violentan la misma es atentar los derechos humanos o es ilegal? Entonces, eliminemos pues otras instituciones que también tutelan derechos de los ciudadanos. ¿O será esta la explicación de cómo se entiende el derecho en los actuales momentos? Es por eso que hoy, por ejemplo, vía Quipus se envían oficios circulares obligando a los servidores públicos a que no apliquen procedimientos legalmente establecidos y que si lo hicieren serán sancionados con la destitución. Es decir, sancionar por aplicar la ley. Eso ocurre solamente en el Ecuador, compañeros. Por eso debe ser que en la página 35 del informe se dice que, textualmente, la actual ley ha sido creada como un sistema de regulación y control y por eso ha sido cuestionada. Entonces, bajo este razonamiento peregrino, eliminemos pues todos los sistemas de control y evaluación. Deroguemos la ley orgánica de la Contraloría, la ley orgánica del sistema de contratación pública, entre otras. Ya refiriéndome al texto de la reforma, he de señalar que el proyecto de ley es inaplicable del derecho. Con la eliminación del ámbito administrativo se generará caos por cuanto habrá atraso, congestión, impunidad y falta de acceso a la justicia del ciudadano común. Esta ley se caracteriza por la desprotección de los derechos humanos. Difusa. Es contrario a las condiciones del Pacto de San José, artículo 25, numeral 1. No tiene un recurso rápido, sencillo y efectivo que ampare a todas las personas para la defensa y protección de los derechos reconocidos en la Constitución. Acéfala. No hay un juez natural administrativo, es decir, no se establece jueces o tribunales competentes para su conocimiento, trámite y resolución, así como la ejecución de la sentencia en su integralidad. Imprecisa. Hace referencia a mecanismos o instrumentos aptos para la comunicación. Sin embargo, no se define a qué se considera como tales. En consecuencia, podemos decir que un celular es un mecanismo de comunicación, por lo tanto, cualquier elemento se le considerará como medio de comunicación. Indebida. Modifica las condiciones para la definición del tipo de medio comunicacional y la forma de medir los parámetros que definen entre nacionales, regionales y locales, lo que podría permitir oligopolios y monopolios directos o indirectos, violentando el artículo 17, numeral 3 de la Constitución de la República. La reforma genera nuevamente una brecha mediática. Errada. Confunde el acceso de la información pública que tenemos todos los ciudadanos con el servicio de comunicación social para el régimen del buen vivir. En resumen, compañeros, regresamos al control y el autocontrol de los medios, de los grandes medios de comunicación, quienes escogerán a los héroes o a los antihéroes de acuerdo a su medida y a la coyuntura. Construirán falacias y estigmas a quienes ellos decidan, definirán a las personas entre buenas y malas, entre honestos y corruptos, entre leales al pueblo y ocultarán a los traidores y verdaderos saqueadores de los fondos públicos. Esta es la reforma que muestra lo que sucede realmente en el Ecuador. Un claro retroceso de derechos que permitirá, compañeros, la violación de otros derechos. Y concluyo.
Noam Chomsky, filósofo estadounidense, manifiesta: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Muchas gracias. Punto de información ha solicitado.